Así que nada, si os parece bien, yo creo que para empezar a hablar sobre este tema, lo más importante es definir qué es, un poquito las cualidades que tiene los trastornos depresivos, porque no es solo uno, que es lo primero que hay que saber. El trastorno depresivo no es solo la depresión en sí, que es como se conoce, ¿no? Son varios trastornos y como os he dicho, vamos a ver dos. Bueno, empezando por lo que es la depresión, la podríamos definir pues como un trastorno mental que se caracteriza principalmente pues por un bajo estado de ánimo, por una baja autoestima, por un desinterés hacia las cosas. Tiene muchísimos síntomas, pero muchísimos. Entonces es muy difícil definirla en una frase, pero quizás el síntoma principal, el más común, es un estado de ánimo muy bajo. Después también hay que tener en cuenta que dentro de los síntomas, de los trastornos depresivos, en función de qué síntomas se tengan, en función de la intensidad de los mismos, podemos estar hablando pues de distintos grados, ¿no? Podemos tener un grado leve, un grado moderado o un grado ya grave, que se pone muy seria la cosa, ¿no? Eso yo creo que es lo primero que hay que tener en cuenta. Después también hay que hablar de que la depresión puede ser genética o puede venir por factores ambientales. Realmente no tiene gran relevancia porque al final lo que vamos a tratar va a ser lo mismo. Simplemente que quizás si viene dado de manera genética, pues puede volverse más crónica, puede ser más difícil de revertir por cuestiones lógicas, ¿no? Porque al final tendríamos una alteración química en el cerebro que está ahí, que es una enfermedad, podemos decir que sería hasta una enfermedad física, ¿no? Porque realmente es una cuestión de los neurotransmisores, que también lo vamos a ver después, os voy a explicar un poquito lo que son y cómo funcionan, cómo están relacionados con la depresión. Bien, voy a ir echando un ojito a una hoja que tengo aquí para no perderme mucho e irme por las ramas. Bien, luego también hay que tener en cuenta que la depresión puede ser de un episodio único, es decir, nos ocurre una vez, tiene una duración, que lo vamos a ver después, los datos oficiales de más o menos la duración que tiene un episodio depresivo. Esos episodios también pueden ser recurrentes, pues puedo tener uno este año, pasan 2 años en los que no tengo, vuelvo a tener otro, y así sucesivamente un determinado número de veces, que puede ser dos, puede ser cuatro. Vamos también a ver después cuál es la media de esos episodios recurrentes que puede tener una persona a lo largo de su vida. Y luego tendremos la otra opción, que la otra opción es que sea crónico, es que la duración pues no cese, sea digamos como un episodio enlazando con otro episodio y así de manera continua, ¿no? Bien, voy a pasar. Vale, como os decía, uno de los aspectos que está muy relacionado con la depresión y que para mí es fundamental hablarlo y que creo que se habla muy poco en los despachos de psicología. Creo que es algo que al pueblo, al ciudadano, no se le suele contar mucho, no se habla de ello. Se tiende ya a una terapia, que también veremos que es muy importante, pero creo que es vital hablar de la química cerebral para que el paciente también lo pueda entender un poquito más, para que vea qué puede hacer él también, aparte de lo que es la terapia pues de medicamentos, ¿no? Entonces, hablando de lo que es la química cerebral relacionada con la depresión, pues es fundamental hablar de lo que son los neurotransmisores y de qué neurotransmisores están relacionados con estos trastornos depresivos, que principalmente son tres y que veremos a continuación. Bueno, voy a definir lo que son los neurotransmisores. Quizás lo diga de una forma un poco técnica, después le restaremos un poquito de importancia e intentaré decirlo de una forma, pues con palabras más comunes para que se pueda entender mejor el concepto en sí. Pero principalmente lo que son los neurotransmisores son unas moléculas que están situadas en las vesículas de los axones neuronales, que bueno, los axones, bueno, las neuronas sabemos lo que son todos,
Pues los axones es, digamos, como una parte de la neurona que baja hacia abajo, que es como un hilito, pues bueno, pues está ahí al final de ese hilo, ¿no? Que se llama axón. Em, y los neurotransmisores están directamente relacionados con la conexión entre las neuronas. Bueno, principalmente es eso. Es decir, podemos decirlo que son unas sustancias que hay en el cerebro que están relacionadas con la conexión entre las neuronas, básicamente. Después hay muchísimos tipos de neurotransmisores y cada uno tiene una función distinta en nuestro cerebro. Y es de vital importancia que esos neurotransmisores estén entre unos índices adecuados para el funcionamiento correcto de nuestro cuerpo. Se oye todo bien, ¿no? No he visto a nadie comentar. A ver si voy a estar hablando y no se escucha. Majo Ramos, conocer tu herencia genética puede ayudar a prevenir. ¿Se puede prevenir la aparición de la depresión mayor? Claro, esto es uno de los temas que quería decir, porque todo, ok, vale. Uno puede tener una predisposición genética, es decir, que por herencia genética, pues digamos, mi padre tuvo un trastorno depresivo, mi abuelo también, tengo una predisposición a tener un trastorno depresivo, vale. Que tengas la predisposición a tenerlo no implica que lo vayas a tener. Y es una de las cosas que quería mencionar. Os he dicho que, bueno, que puede ser que venga de manera genética o de manera ambiental. Pero es que para mí, personalmente, y creo que en esto está casi todo el mundo de acuerdo, que se dedica a estos temas, es que no se puede separar del todo lo que es la parte genética y ambiental. Es decir, puede ser que esté predispuesto a tener una depresión, pero quizás si estoy en unos ambientes adecuados, em, por mi forma de relacionarme, por una, bueno, unas condiciones múltiples realmente, no podría terminar de enumerarlas nunca. Si yo tengo ese buen ambiente, puede ser que yo no desarrolle la depresión. Porque hay muchísimas maneras de gestionar, digamos, las alteraciones que esa genética puede provocar en nuestro cerebro. Entonces, aunque uno tenga esa predisposición, no debe quedarse con que va a tener depresión sí o sí. Puede ser que no. Y uno, a su vez, también puede ser que no tenga esa predisposición y que acabe generando una depresión. Pues os digo que para mí no hay que separar nunca lo que es la genética y el ambiente. Y en cuanto a prevenir la aparición de la depresión mayor o no mayor, pues bueno, al final es un poquito lo de siempre. Hábitos de vida saludable, pues puede ser un poquito de deporte, siempre va a venir bien, comer sano, dormir bien. Toda esta serie de cuestiones siempre van a afectar de manera positiva, tengamos la depresión o no la tengamos. O sea, tanto para prevenirla como para intentar reducir un poquito el impacto que tiene sobre nosotros. Luego, evidentemente, va a influir el grado de depresión que tengamos, si es leve, si es moderado o si es grave. Sobre todo si es leve, va a tener más impacto todas estas cuestiones que estaba mencionando. Bien, nos habíamos quedado en el tema de los neurotransmisores. Bien, pues hay tres neurotransmisores que están directamente relacionados con los trastornos depresivos. Uno es la serotonina, perdón, que está relacionada con bastantes cosas, el sueño, la vigilia, el apetito, la conducta. Yo diría que es el neurotransmisor más importante relacionado con esta serie de trastornos. También incluso afecta en la conducta sexual. Bueno, es muy importante, muy importante. Bien, después tenemos lo que se conoce como la noradrenalina, que es otro neurotransmisor y que principalmente está relacionado con el estrés. Es decir, la noradrenalina, digamos que en nuestro cerebro se produce estrés cuando estamos en una serie de condiciones en las que tenemos que emitir una respuesta, ¿no? El otro día en el directo pusimos el ejemplo de bueno, pues estar frente a un león, ¿no?
pues ahí se produciría un aumento del estrés que sería de forma adaptativa, de forma de supervivencia. No sería patológico ni nada de eso, es normal. Tener ciertas emociones, al igual que estar triste, puede ser normal, no tiene que ser patológico ni nada de eso. Entonces la noradrenalina está principalmente relacionada con el estrés. Y bueno, por último tendríamos lo que es la dopamina, que es la encargada, este neurotransmisor, de mantener el estado de alerta. Así que, bueno, estos tres neurotransmisores son los que, en función de si están dentro de los índices adecuados o hay una alteración en ellos, van a provocar en nosotros síntomas depresivos. O a su vez, si de manera genética tenemos una alteración en estos neurotransmisores, esa alteración va a dar lugar a un trastorno depresivo. Es decir, que venga de parte genética o venga de parte ambiental, estos tres neurotransmisores están ahí. Y para sanarnos, para intentar mejorar nuestro estado, va a haber que hacer cambios en ellos. Y como antes había preguntado Majo, que qué se puede hacer para prevenir, pues bueno, pues el deporte y todo lo que he mencionado va a ayudar a mejorar los niveles de estos neurotransmisores y aparte en casos más graves donde hace falta medicación, pues ahí entran distintos medicamentos que son los antidepresivos, los ansiolíticos. Bueno, si hay que regular el sueño, pues también entrarían los, que me salga ahora, los hipnóticos, o bueno, y si hay tintes psicóticos, entrarían hasta los antipsicóticos. Bien, pues eso en cuanto a los neurotransmisores, un poquito de la química cerebral, que es muchísimo más amplia, pero que no me voy a adentrar más en ella porque si no vais a acabar de mí hasta las narices, ya os lo digo. Bueno, pues habíamos dicho eso, que la depresión puede ser genética o ambiental. Genética, pues ya tenemos claro por qué se produce, ¿no? Por una alteración en la química cerebral. Pero entonces la ambiental, ¿por qué se produciría? Pues bueno, esto es multicausal. Es decir, se puede producir por causas múltiples. Yo os voy a enumerar las tres principales, que son el fallecimiento de una persona, que es una persona de nuestra familia, una persona que queremos y que tiene un gran impacto sobre nosotros, que yo diría que es, si cuadra, la más fuerte de las tres, la que puede tener más incidencia en nosotros. Después tendríamos, por ejemplo, los divorcios. Es, la verdad que tiene gran impacto en las personas. A veces no somos conscientes y hay muchísima gente que cae en depresión y se producen un montón de suicidios tras rupturas amorosas. Y otra de las que está considerada como un factor ambiental para el desarrollo de trastornos depresivos son los atracos en la calle. Es bastante llamativo porque no todos estamos acostumbrados a que nos ocurren estas cosas, ¿no? Vemos más normal quizás la muerte y la separación porque es algo que al final vivimos muy de cerca, ¿no? Pero no todos vivimos un atraco o una situación tensa en la calle, ¿no? Pero sin duda tiene un gran impacto en nosotros. Así que se puede decir que estas tres causas serían las principales que pueden derivar una depresión, pero que no tienen por qué hacerlo, ¿vale? En la mayoría de los casos no lo van a hacer. Esto ya va a depender de muchísimas cosas, de nuestra gestión, de los acontecimientos, de la vida que llevemos, de muchísimas cosas. O sea que no hay que quedarse nunca con que si vamos a vivir un acontecimiento así, vamos a acabar deprimidos ni nada de eso, ¿vale?